Estamos listos. Perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta última actividad del Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo. Esta actividad se llama Periodismo de Carnaval y antes de presentar a la mesa quiero comenzar con un agradecimiento doble. Primero por su participación y por lo lindo que va a estar este momento, pero también por el espíritu aventurero de los tres que dijeron que sí sin estar muy seguras y seguros de lo que iba a pasar acá. Pero bueno, gracias por ese espíritu de aventura muy carnavalero. Bueno, mi nombre es Kiara, voy a estar moderando esta mesa que me acompaña Gabriel Lagos, Florencia Infante y Juan Castel. Y vamos a conversar de una forma muy descontracturada sobre periodismo de carnaval. La idea es hacer algunas preguntas y que podamos conversar así tranquilamente. También está abierto, si tienen alguna pregunta desde el público, podemos como habilitar ese espacio también. Pero quizás yo quisiera comenzar preguntándoles, en su opinión y en su experiencia, y desde sus trayectorias, ¿a quién le habla el periodismo de carnaval? ¿No? Cuando pensamos tanto en los programas de carnaval como en los espacios y las columnas de carnaval en los medios, desde su experiencia, ¿a quién le hablan? ¿Al público carnavalero? ¿A un público en general? ¿A un público especializado? O a cualquiera que le pueda gustar la fiesta. No sé quién se anima a romper el hielo. Me miran a mí. ¿Se escucha bien? ¿Siguen con frío? Es importante esto. Tenemos que estar cómodos, todos. ¿También? Pronúnciense. Yo estoy dispuesta a hacer la revolución, pero sola no. Si tienen frío, avisen. Hagan como un gesto de frío y seguimos luchando por eso. Creo que mejoró un poquito. Claro, capaz que se congelaron, no pueden. Igual ya mejoró un poco. Sí, ya se puede por lo menos respirar por la nariz. Sí. Bueno, cuando vos decís a quién le hablan, decís a quién por ejemplo, yo, en mi rol de comunicador, ¿a quién le hablo? ¿O a quién entiendo yo que le hablamos, el colectivo de los que trabajamos en esto? Ambas. La que prefieras para empezar. Bueno. Yo creo que hay muchos comunicadores muy distintos que se dedican a esto de carnaval. Y creo que todos tienen su propio punto de vista, su propio a quién le hablan, a quién creen que le hablan. A veces uno cree que le habla a alguien y le está hablando a otra persona, también pasa eso. Entonces es muy difícil para mí evaluarlo, digamos, como un todo, ¿no? Yo creo que, porque aparte yo veo que hay distintos tipos de comunicadores que buscan distintas cosas. Lo que yo fui aprendiendo con los años es que, y digo, esto es personal obviamente, es que la mayor parte de la gente a la que uno llega cuando está en los distintos medios es gente que consume carnaval pero que no está tan en la rosca esa en la que uno al principio se piensa que está todo el mundo. Entonces, me pasaba de pensar al principio que había un código muy fino, ¿no? muy profundo, muy de los que consumen mucho carnaval y saben mucho de carnaval, que era al que les llegaba en general. Y después me fui dando cuenta de que la mayoría de la gente no maneja esa cosa tan fina y tan de saber que estamos hablando de lo mismo sin decirlo. Entonces, te diría que para mí le llegamos a un público que mayoritariamente hay un montón de cosas que no la sabe de carnaval, que sí consume, que sí va al tablado, que sí lo mira por la casa, pero que bueno, que de repente no tiene mucha idea quién va a salir en tal conjunto, en tal otro, y algunos códigos bien por qué son, y creo que eso está muy bueno también porque esto está por fuera de la pregunta, pero creo que le da mucha frescura a esto que nos gusta tanto. Bueno, yo soy claramente la impostora en esta mesa. Yo estaba fascinada de venir acá y ahora me vi en una foto ahí afuera con la gran muñeca atrás del pitufo, entonces siento que ya justifiqué mi asistencia en esta mesa. Pero dentro de todo lo maravilloso,
en el corto tiempo que he pertenecido al mundo del carnaval, pero en proyectos muy potentes, porque fui parte de, me animo a decir, y mirarlos a los hombres a los ojos, la época de oro de Ciranos, con Jimena Vázquez y Jimena Márquez al mando, y después pasar a La Gran Muñeca, en la vuelta de Pitufo y de Marcel, y de ese grupo sensacional. Después me tocó estar en Revista Tabú. Como en aquel momento funcionaria de Canal 10, se me dio la posibilidad de empezar a trabajar en el informativo central y en determinado momento que Blanca Rodríguez mandara un móvil y que ese móvil me encontrara a mí en algún local de ensayo para generar, mostrarle a la gente, a ese público específico, cómo se preparaban los móviles. Una sucesión de eventos desafortunados que tuvieron que ver con el clima hicieron que yo me quedara en el piso y no saliera nunca más a hacer móviles. Y eso me tuvo que ubicar a mí necesariamente como en una especie de, obviamente no soy periodista, como en un espacio de columnista de carnaval, sin saber nada del carnaval, más que la vivencia física, psíquica y espiritual de haber transitado tan intensamente por esa fiesta, pero sí conversando mucho con la persona que era el director del informativo, incluso con Blanca, que es una enorme y valiosa compañera, qué era lo que queríamos mostrarle a la gente. Y en ese caso específicamente, la columna estaba absolutamente sesgada y direccionada a un público que no supiera nada de carnaval. O sea, la bajada desde la dirección del noticiero era: hay que hablarle a gente que no sabe lo que es la diferencia entre un parodista y un humorista, no porque detrás de la pantalla necesariamente esté la gente que no sabe, pero sí para hacerlo más abarcativo. En esa sintonía yo me sentí muy cómoda porque obviamente yo tampoco sabía nada. Tengo la suerte, el privilegio de ser muy compinche con Diego Castro y la Peque Sanders, que son gente que sí sabe un montón, y recurría permanentemente a ellos para la información. Y creo que eso hizo como un puente entre la gente que miraba ese noticiero y conmigo misma de vamos a aprender todos de esto, que empezó siendo una columna de diciembre a cuando terminara el carnaval y terminó transformándose en una columna anual. ¿Por qué? Porque también en esto de hacer de cuenta que el que está del otro lado no sabe, empezamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y había como una cosa histórica tan maravillosa para contar en las columnas, que eso hizo que durante un año, ininterrumpidamente, una vez por semana, en la mañana, en el informativo del mediodía y en el horario central, se hablara de carnaval con una actriz, no con una periodista especializada en carnaval. Bueno, es súper interesante la pregunta y mientras ustedes hablaban me puse a pensar que, claro, un poco desde mi rol en el periodismo, que es desde hace muchos años está más cercano a lo que conocemos como edición, ¿no? O sea, pensar un poco, entre otras cosas, en esto, ¿no? A quién le hablamos y cómo le hablamos. Y que es un problema no solo al cubrir carnaval, sino lo que sea, ¿no? Porque vos tenés por un lado podés hablarle a especialistas, ¿no? A gente que está muy por dentro. Entonces obviás un montón de cosas y como decías vos, Florencia, dejás afuera a una parte importante de tu posible audiencia o tu posible. Y lo otro es hacer algo tan general que aburra al que ya conoce y que incluso pueda aburrir al que no conoce, ¿no? Porque es muy soso. Lo difícil, o sea, una de las cosas lindas de los desafíos
del periodismo es poder conjugar eso, ¿no? O sea, tener conocimiento, pero irlo diseminando de una manera amable, ¿no? Y que tenga enganchados un poco a todos, de repente explicar alguna cosa, pero no inmediatamente, sino un poquito después, o darla a entender, retomar, de repente hacer alguna guiñada para el que está más por dentro. Y eso creo que atraviesa todo al periodismo cultural, por lo menos, es uno de los, ¿no? De los desafíos de las fronteras. Y bueno, no soy periodista de carnaval, pero muchos años edité periodismo de carnaval. En los últimos años, el medio en el que yo trabajo, La Diaria, tiene durante el carnaval un área específica en la que trabajan periodistas que trabajan en ese, desde fin de enero hasta principios de marzo. Y bueno, yo ahí estoy un poco lateralmente, lo cual tiene cierta ventaja porque algunas cosas las miro como con un poquito más de distancia y menos padecimiento, ¿no? Pero sí, veo que esa tensión persiste, ¿no? Bueno, ¿para quién, no? ¿Cuánto meterte? Después hay otros problemas, pero y bueno, después el otro asunto que hay es que ¿a quién le habla, no? O sea, una cosa es ese lector o esa audiencia ideal, ¿no? Bueno, yo tengo tal persona en mente y bueno, voy a escribirle a ella. Y después está que cada vez hay mejores maneras de medirla, la audiencia real. Pero el tema es que eso lo maneja en general cada medio y no lo comparte. Entonces, y cuando lo compartes no sabemos qué tan sinceros es. Entonces, cada medio, o cada vez más cada medio, tiene sus datos, ¿no? Edades, hábitos de lectura, incluso hasta, yo qué sé, nivel, no sé, algunos parámetros más sociológicos, ¿no? Más finos. Y ahí, bueno, vos podés saber más o menos a qué llegás, por lo menos a cuántos le llegás y quiénes son. Más allá de que uno siempre tiene sus sospechas, ¿no? Pero bueno, eso es difícil de compararlo, ¿no? Porque cada medio lo maneja con mucho cuidado. Tengo algunas otras preguntas, pero antes vos dijiste, hay otros problemas y la dejaste ahí picando. No sé si querés desarrollar o Jorge suspenso. No, problemas en general de periodísticos, ¿no? No. Si querés podemos seguir con otro tema. Grábenlo porque va a decir algo muy fuerte y mañana nos hacemos virales. No, sobre problemas específicos que yo veo en el periodismo de carnaval, salvando las comparaciones, creo que en general una de las cosas que no sé si atenta, pero que interfiere con el interés general es todo la atención excesiva, desde mi punto de vista, hacia el concurso, ¿no? Que ahí empiezan a aparecer problemas que son que tiene el periodismo deportivo también, de repente, ¿no? O sea, todo el tema de la competencia y el detalle y los pases, hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Y sé que hay un público que lo vive así, y sé también que hay otro público que se siente alienado, ¿no? por esa especificidad técnica que no es la del periodismo cultural en general, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, no sé, como trabaja Gustavo Remedi, ¿no? Que es una cosa que viene de la raíz del teatro, que está muy cerca del teatro. Bueno, en las coberturas de teatro, en coberturas de teatro tenemos distintos formatos, ¿no? Como en el periodismo cultural en general, ¿no? Se puede hacer una previa, una reseña más crítica, una reseña más amable, una entrevista. Se puede hacer un ensayito, ¿no? Y conectar algo que ocurre en una obra teatral con algún fenómeno social. Y eso está lejos de repente, está como en el otro polo de esa cosa, así, decirle más deportiva, por caricaturizar.
Es la formación de un lenguaje crítico propio, yo diría que es un desafío. No, es una cosa, está en formación, pero no es que no ocurra en otras áreas de la cultura, desde el punto de vista periodístico, yo veo, ¿no? Tampoco es un problema exclusivo del carnaval, pero sí diría que al estar atravesado por la competencia, entonces a veces se contagia de esa lógica interna, ¿no? Sí, no, yo quiero sumar a esto como actriz también, que de repente estamos como más entrenados, los actores, a recibir una crítica de teatro, leerla y ya. Y en esto de que yo, porque estuve de los dos lados, siento que muchas veces esto, lo de fútbol, que creo que es un gran ejemplo, como la delicadeza en los lenguajes de cuando uno escucha una devolución que recién se acaba de bajar del Teatro de Verano y estás en el club con toda la hinchada o toda la cuestión ahí a flor de piel, acabas de parir algo que es gigante ante la vista de 6.000 personas y meses de laburo y de repente ya sabes si el que dice que estás bien hace que todo esté bien y si el que dice que está mal es mentira, porque también empezás como a decodificar ese lenguaje que es futbolero, es 100% futbolero y esta cosa que me hizo acordar lo que estabas diciendo a la vivencia mía en el noticiero de nunca opinión, solo información. Porque donde dijera, yo me acuerdo que una vez, muy inocentemente, como ando por la vida, dije, no, los trajes están buenísimos y me decían tipo, no, porque después van a venir los del otro a decir, y mis trajes no. Entonces, como también eso, y estando del otro lado, yo siempre con nunca supe los puntajes, nunca entendí nada, gané pila de veces y yo saltaba cuando todos saltaban. Yo sabía que cuando había una persona, que si esa persona decía que estaba todo bien, habíamos ganado. Entonces eso también va construyendo un periodismo que si bien no dice, no se la juega de repente en algunas cosas, ya más o menos el público aprendió a leer a los críticos. Sí, ahí hay un tema también con el concurso y con el teatro de verano como eje, ¿no? Como cosa hegemónica de una parte del carnaval que es muy importante, pero que no es la única y que yo creo que ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer los que estamos en esto, porque también esa masividad que da la televisación, las radios, para mucha gente eso es el carnaval, porque es lo único que ven. O sea, digo la mayoría de la gente, ¿no? La masa realmente es la que lo consume por televisión. Después hay una cosa enormemente popular que es la que va a los tablados y después hay muchísima gente que va al Teatro de Verano. El tema nuestro, y estoy de acuerdo un poco con lo que dicen ustedes también, es cuando uno se queda solo ahí adentro, en lo que pasa en el concurso, en el Teatro de Verano, y bueno, uno se va especializando solo en eso, y creo que nos olvidamos de todo lo otro que pasa en los barrios y con la gente y en los tablados, que es maravilloso, y que hay que intentar el ejercicio de cada tanto salir del Teatro de Verano e ir a un tablado. O sea, proponer un periodismo de carnaval que no solo se centre en el concurso. Lo que pasa es que eso es muy difícil porque así como yo creo que no está bien que la piques. Me encanta porque me están robando las preguntas. Sigan, yo me No, y los escucho, me encanta. Así como está buenísimo no descuidar lo de los tablados y el carnaval de los barrios, creo que el concurso también es un motor muy importante donde los espectáculos, porque en definitiva estamos hablando de espectáculos populares, pero de espectáculos. Y los espectáculos, después discutiremos si está bien o está mal, pero eso ya no es algo que dependa de nosotros. Ahora, los espectáculos en su mayor dimensión, donde uno los puede ver, es en el Teatro de Verano. En materia artística, el teatro ofrece la mayor capacidad de esos espectáculos, y eso es hermoso. Ahora, el carnaval no es solo eso. Eso da una pauta y nos permite hablar de un montón de cuestiones artísticas que están buenísimas, y también de un concurso que tiene una lógica y que la gente, bueno, ya sabemos. Es eso que yo creo que igual hay que manejarlo con respeto, obviamente, y tratando de hablar de los espectáculos en función de un concurso o habiendo un concurso y no de un concurso que aparte tiene espectáculo, creo que hay. Pero digo que también nos haría mejor salir un poco más a los que estamos ahí del Teatro de Verano y descubrir otras cosas, porque ahí uno es cuando, ¿viste?
vas a un tablado y disfrutás y te emocionás como loco porque ahí aparecen cosas que en el teatro de verano no están. Nada, cosas muy simples. Me acuerdo, cuento una cortita que me pasó a mí. A mí me pasa cada día, me emociono más yendo a los tablados. Yo igual voy predispuesto a que me guste, ¿no? Todo. Creo que también hay gente que va predispuesta a que no le guste, no solo periodistas. Van a ver qué es lo que está mal. Está bien, pasa mucho en el teatro de verano. Yo me divierto mucho pues hablando con la gente que va con esa postura, pero digo, me acuerdo una vuelta, no me acuerdo en qué tablado fue, pero que la revista, el cuerpo de baile de la revista no entraba en el escenario porque el escenario era muy chico. Entonces quedaron los cantantes arriba y el cuerpo de baile de la revista, que bailaban los kilos, abajo, en el piso de tierra, bailando. Increíble, era como increíble. Y bailaban y levantaban polvo, y bailaban y hacían todas las coreografías ahí. Y la gente, digo, loco, esto es lo que hay que contar. También, no solo aquello, porque acá están los tipos que bailan notable y están todos llenos de tierra y de polvo, y están bailando y es eso, y es vivencial, y no tenemos que perder de vista que es vivencial, que hay que tratar de ir y de estar. Pero bueno, me fui, perdón. No, pero una pregunta un poco tiene que ver con esto de la centralidad del concurso y en sus experiencias cómo trabajar sobre todo esas otras cosas que pasan en carnaval. Pero ustedes hablaban ahora vos al final, Juanchi, de cómo mirar el espectáculo artístico y yo estuve haciendo ahí como un trabajito de reescuchar algunos comentarios después de algunos espectáculos. Es cierto que hay muchos medios que transmiten desde el teatro de verano, entonces obviamente hacen como el relato de lo que va pasando en el concurso, pero además algo que me impresionó mucho es el foco en los rubros y en intentar adivinar los lugares, ¿no? Entonces como que se baja el conjunto. Yo en particular estaba trabajando con parodistas, que entiendo que capaz que es una categoría especial, pero era una cosa de bailaron bien, cantaron bien, ¿no? O sea, como ir repasando rubro a rubro y tienen chance, no tienen chance, mitad de tabla para arriba. Y me surgía un poco la pregunta, primero, esto es una percepción, quizás está errada, no sé cómo lo ven ustedes, pero ¿cómo es ese desafío de hablar de espectáculos artísticos, sea en el teatro de verano o en donde sea, como espectáculos y no como siguiendo la cuadrícula de puntos del concurso, de cantaron o no bien, ¿no? E ir haciendo los tics? No, yo miro para allá, vos justo estás al final, pero... No, me parece que está re buena la pregunta. Yo voy a responder sin ser la idónea, pero me parece que es un doble trabajo, porque yo siento que hay, no quiero decir palabras, porque no quiero decir que no es honesto, porque siento que muchas veces, no sé si gana el que tiene el mejor espectáculo o gana el que cubre mejor los rubros, pero es parte del juego también, ¿no? Claro. Vos de repente a veces, me voy a salir como integrante de conjuntos de la fiesta y voy a hablar como de haber tenido que comentar. Y vos vas al teatro de verano, vas a un tablado o escuchás en la calle lo que pasa con determinados conjuntos, no importa la categoría, y sentís que la gente está como burbujeante con cierto espectáculo, con ciertos temas. Pero después viene otro espectáculo que capaz que artísticamente o socialmente no tiene como esa misma ebullición, pero con los trajes o con, no sé, con pequeñas cosas que hacen la diferencia es donde se termina ganando. Entonces, a mí me parece que el periodismo debería transitar por todo eso, ¿no? Que a mí me pasa mucho cuando escucho a Juanchi, porque también tuvimos la suerte de trabajar juntos en el mismo canal, que vos hacés como un desglose de, ¿no? Y las voces y los vestuarios, porque a veces no va de la mano, me parece a mí, quién gana el concurso con quién de repente todos recordamos ese carnaval. Sí, es parte de lo que desde este lugar tenemos que tratar de explicar o de comentar. Es un muy buen ejercicio, tanto en el programa cuando estábamos. A mí me pasó
de hacer columnas para el informativo también de TV Ciudad y justamente hablarle a un público general y muchas veces terminé explicando que lo artístico tiene que ver con el reglamento. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no hablan solo de lo artístico y dejan el reglamento allá? No, lo que hay que entender que el carnaval, que es maravilloso también, pero es esto, que es muchas de las cosas artísticas que vemos sobre el escenario tienen que ver con un reglamento que da puntos y bueno, los directores artísticos eligen las cosas que dan puntos. Entonces, ¿por qué en determinado momento pasa tal cosa en tal categoría siempre? Bueno, porque lees el reglamento y da puntos. Chau, después lo hacen mejor o peor. Hay cosas que no tienen ningún sentido artístico a veces en los espectáculos, pero aparecen como tiradas por un marciano porque dan puntos o porque hay que tenerlas porque el reglamento lo pide. Y eso es muy divertido contarlo así, pero para que de repente la gente lo entienda y también siempre saber que de repente muchas veces hay un espectáculo que uno entiende que está para ganar, que no es el que más le gusta a uno. Y también explicarlo así, sacándole ese drama, ¿no? Y riéndonos, porque tiene que ver con esto, digo. Hay determinados parámetros. Bueno, hay espectáculos que están dentro de esos parámetros y están para ganar. Ahora, no, a mí el que más me gustó es de repente otro. Es un buen ejercicio para explicar sobre todo, porque no todo el mundo lo sabe. Sí, pues es que yo he estado de jurado en algún concurso literario y viví algunas cosas de esas, ¿no? Bueno, este libro es lindo, está bueno, pero tiene todo lo que tiene que tener para ganar y está esa discusión también, ¿no? Porque siempre esté escrito o no, o sea explícito, implícito, hay algunas fórmulas o tics, ¿no? Este está hecho para ganar, ¿no? Claro. Sí. Y de repente gana. Y sí. Y también que los miembros del jurado son seres humanos con gustos y el gusto es subjetivo. Pero también sería interesante, yo me he perdido todo lo que ha sucedido en este congreso fabuloso, pero de repente entrevistar a técnicos o a técnicas que al momento de arreglar con un conjunto, ¿cuáles son las condiciones, no? Porque, no sé, yo me acuerdo el año que yo salí en Murga, que el único año que salí en Murga, que era la Vuelta del Pitufo. Yo me acuerdo, yo bajé muchísimo de peso por el peso del traje, pero me acuerdo que semana a semana nos agregaban capas de cosas, porque del otro lado estaban los asaltantes, que era como, bueno, era como entre nosotros la cosa, y yo los miraba a ellos, y ellos estaban de unos pantaloncitos tan amables, y nosotros con tiradores y una remerita, y me acuerdo siempre de encontrarme a Alejandra Díaz, que nos cruzábamos en los tablados. Creo que los asaltantes y la gran muñeca hicimos 145 tablados cada uno, más o menos, no menos, más capaz. Y me acuerdo que yo cada vez me hacía más chiquita y Ale cada vez tenía menos ropa. Y yo decía, ¿pero por qué a mí me siguen poniendo? Me dolían las cervicales, las piernas. Pero claro, en esto de los rubros, hay unas fotos divinas allá afuera, los maquillajes, piedras en la cara. Y vos decís, ¿pero cómo me van a poner piedras en la cara si yo tengo que cantar? ¿No? Pero bueno, pero también da puntos el maquillaje y todo eso que va sucediendo que casi que deja como chiquito y atrás el cuento que hay que contar. Pero bueno, también es verdad que después cuando bajás van a estar hablando de todo eso que hace al librito o que hace a lo que quiere el jurado. Sí, aparte es eso del cantante que está ahí y canta como los dioses y emociona y se te pone la piel de gallina y después lo ves, que aparte que no es menor, que se va entre la gente, la murga y la gente se arrima o el conjunto que sea y se queda charlando, que el tipo está apurado porque se tiene que ir porque al otro día tiene que laburar. Entonces vos le decís, che, vení, vamos a hablar. No, me tengo que ir, se me va el bondi. Esos son historias para contar que creo que a veces a los que estamos en esto les tenemos que prestar más atención porque también eso es el carnaval. Es todo lo áspero y ruin, que a veces es un concurso, ¿no? Y esta cosa tan popular y tan enfervorizada. Pero también es el tipo que va y canta hasta las 2 de la mañana y se levanta a las 6 para ir a manejar un taxi. No, o de repente tuviste 6 tablados, te vas a dormir, pero otro día tenés teatro de verano. Claro. Entonces, no hay una escuela, ninguna escuela de arte dramático te enseña
a tener tu cuerpo, tu organismo, tu herramienta pronta para hacer semejante. Es como correr una maratón. Todos los días. Sí, todo el mes, todos los días del mes correr una maratón. O sea, no hay cuerpo y garganta que resista a semejante cosa. Sí. Y todo eso también está puesto para ser juzgado, ¿no? Y todo eso recorre los barrios, aparte, que creo que es una cosa que es muy importante. Y de repente, yo qué sé, capaz que uno va a ver una obra de teatro y no le importa o no se pone arriba de la mesa si el actor principal al otro día maneja un taxi. En Carnaval, no sé por qué, pero para mí por lo menos es importante eso. También es porque no tiene formación profesional. Ese tipo que canta notable y que aprendió mirando, que aprendió yendo, que de repente ensaya 5 meses, 6 meses, pierde plata por salir en Carnaval, porque el 80% de los que salen empatan con suerte, y eso también está bueno marcarlo. Entonces es algo tan extraño esto que pasa acá en estos meses, en esta ciudad, que nada, uno nunca sabe en definitiva dónde poner bien el foco, ¿viste? Pero lo que está bueno es hacerse siempre la pregunta, porque uno puede estar diciendo cualquier disparate también. Yo creo que siempre hay que manejar esa posibilidad. Digo, ¿a quién le estoy hablando? ¿Le estoy hablando bien? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? ¿Estoy siendo respetuoso? Decilo. No, Dale, dale. no, esto es una cosa que estoy pensando ahora, pero desde el punto de vista periodístico, ¿no? Vos sabés que yo percibo que muchas áreas del arte en Uruguay se han ido profesionalizando. Pero tengo sin tener encuestas a mano y nada, tengo la sospecha de que eso que vos relatás no es exclusivo del carnaval. Y una de las, no sé cómo decirle, convenciones así, no dichas del periodismo cultural es que tratamos a todo el mundo como lo que es en ese momento. O sea, el que es un artista, es un artista. Yo no sé si vos sos cerrajero, como era Leo Maslía, ¿no? Que él lo decía. Digo, yo sospecho que mucha gente, y bueno, lo sé porque yo también lo hice, hace otras cosas, ¿no? Y además hace, bueno, teatro, música, pinta, lo que sea, ¿no? Pero digo, no vas a negarlo, ¿no? Pero me parece que también hay algo, no sé cómo decir, no sé cuál es la palabra, si digno o profesional, en tratar a la persona que se presenta de determinada manera como cómo se quiere mostrar, ¿no? Bueno, yo soy cupletero y bueno, ok, no sé si además, si estoy haciendo un perfil tuyo, capaz que es lindo que yo diga, bueno, no, el resto del año hace tal cosa y la sigue haciendo en Carnaval. Pero muchas veces, nada, a un artista lo tratamos como en tanto artista, ¿no? Y bueno, hay algunos que hacen muchas cosas aledañas, pero no son simplemente, yo qué sé, el guitarrista, bueno, que además es productor y capaz que en algún momento tuvo que dar clase de música, ok, pero también es una situación bueno, no es solo un super guitarrista, ¿no? También que es algo intermedio, ¿no? Entre el amateurismo y el profesionalismo total, pero esas cosas pasan y desde un punto de vista periodístico, no sé hasta qué punto a veces conviene, ¿no? Revelar esa vulnerabilidad. Está bueno lo que yo también estoy pensando ahora en voz alta, porque nunca lo había pensado así. Porque es algo que en Carnaval está como bien visto y en el teatro. Estamos de acuerdo que los del teatro, la gente de teatro la pelea mucho más, que es mucho más difícil, mucho más duro llevar gente a la sala de teatro que llevar gente al Carnaval. O sea, si los del Carnaval la pelean, los del teatro... Si los de Carnaval te quieren, los llevas al teatro. Pero, A mí me pasó de conquistarlos y llevarlos. Pero no digo, sé si al revés. hacen un esfuerzo enorme y también laburan de otras cosas. Quizás, Pero pasa eso que decís vos, no sé por qué pasa. Tal vez porque mucha gente de Carnaval se sienten carnavaleros, pero no artistas. Es como una dimensión distinta ahí. No lo tengo muy claro, lo estamos elaborando acá. Bueno, pero hay un espectáculo de Ciranos, el espectáculo que sacamos, Mejor Espectáculo de Carnaval, que era exactamente eso, se llamaba Actores, y era eso, como la lucha entre los carnavaleros y los teatreros, y en estos pases que estamos mencionando de
del profesionalismo, qué se puede hacer, no se puede hacer, que recomiendo si lo quieren mirar, está en YouTube. Pero eso, por ejemplo, para seguir poniéndome como referencia, porque es la única cosa que puedo hablar es de mí, a mí me costó un montón el código de carnaval. Y yo estudié teatro desde que tengo uso de razón, he estudiado acá en otros países, y lo que más me costó aprender fue el código carnavalero. Porque no se parece a nada, porque es distinto a todo y porque además, hablando específicamente del concurso, requiere una escucha que ninguna otra disciplina te exige como intérprete. Porque además de todo lo que te está pasando en el teatro de verano, vos tenés que parar si el público decide manifestarse a favor de lo que está sucediendo, ¿no? Porque eso también le habla al jurado. Entonces, como que también hay que dejar ese tiempo como de pausa para que se exprese la gente que en definitiva es la que hace la fiesta. Pero es más, a mí el código carnavalero fue el que más me costó comprender, porque tampoco se explica mucho, porque es más vivencial que teórico. No existe un marco teórico. Lo que pasa es que esto también... No te estamos dejando hablar. No pasa nada, no pasa nada. No, pero me quedé hablando de esto. También tenemos que ser conscientes de que esto llegó acá desde un lugar, ¿no? Y lo trajeron hasta acá esto, generaciones y generaciones de artistas que no eran artistas, que eran carnavaleros, que eran de las clases bajas, que hace 100 años o 50 incluso, ningún director de teatro, casi ninguno tocaba una guitarra. Era hecho por tipos de la calle, de las clases bajas. Entonces también buscando una respuesta, ¿no?, a esto que decía Gabriel, de por qué la diferenciación, porque esto se fue armando con el paso de las décadas y es muy particular. Y viene desde esos lugares donde los tipos no se les ocurría seguramente pensarse como artistas. Tenían algo para salir a cantar y armaban una murga y salían y cantaban y chau, y se terminaba en marzo o en abril y empezaban a ensayar a fin de año recién del otro año. Era más primitivo, digamos, ¿no? Más de la calle. Por eso estaba mal visto también. Por eso no era cultura también. Durante muchas décadas no hace tanto que la murga es parte de nuestra cultura. Estaba mal visto, era una cosa es carnaval, ¿viste? Entonces, capaz que también por eso destacamos que ha habido un crecimiento artístico enorme, llevado adelante por esos tipos que siguen siendo trabajadores que se suben a un escenario, más allá de un grupo de artistas profesionales que laburan de artistas todo el año, que son artistas y que salen en carnaval. Intentando una explicación y un poco peloteando con esto que venimos hablando. Claro, y eso también va forjando al ojo que ve, al periodista, ¿no? Claro. Porque yo también pienso, escuchándote, Juanchi, a vos, cómo se comentaba o qué se decía hace 40 años. Y hace 40 años no había tele, entonces el que lo escuchaba por radio era como en el fútbol. Lo que le decía el tipo que lo estaba viendo por radio era como era. Chau. Si no ibas al Teatro de Verano, y el Teatro de Verano siempre entraron más o menos 4.000 personas. Si no ibas al Teatro de Verano, era lo que te decía por radio el que lo vio. Después podías ir a un tablado seguramente y hacerte una opinión, pero tenía muchísimo más peso lo que decían los tipos de la radio en aquel momento que lo que podemos hoy decir los que hablamos de carnaval, me parece. Pero también hay un componente de eso en la mediatización y cómo se masificó todo esto. Espectacular lo que está pasando. Yo quería agregar, me parece que hablaban de lo vivencial, del público y de lo acotado en el tiempo. Como público me queda un poco también la sensación que hay algo de la máscara, de que a las personas que se suben a un tablado las vemos con 4 capas de vestuario y la cara pintada y capaz que no las reconoces al día siguiente. Cuando vas a ver una obra de teatro es más fácil que vos reconozcas a la persona en el día a día, ¿no? Entonces hay algo ahí como con el juego de la máscara que me parece que también está presente en esto de ser una cosa y ser otra. Creo que ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero quería hacerles una última pregunta capaz. Me pasó este carnaval que tuve que hacer como unas notitas para redes sociales en el Pedregullo. Yo muy nueva, ni idea, no soy periodista,
Entonces le escribía, conseguía los contactos de las personas y les escribía el día anterior, che, soy Kiara de tal cosa, quería saber si cuando bajen podía hacerte una nota, un par de minutos para tal programa, no sé qué. Y me decían, muchas gracias por tomarte el tiempo y por dejarme abrazar a mi familia antes de la nota. Quedé como un poco helada y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, que lo habitual es que te casen y ¿no? En ese momento de tanta emoción. Y me quedo pensando un poco como desde sus experiencias como periodistas, como carnavaleras, como lo que sea, qué cosas estaría bueno pensar como para una especie de cuidado del artista o del artista de carnaval en este proceso de hacer periodismo de carnaval. A mí me impresionó, quedé como un poco helada de que alguien me agradeciera por darle un minuto para abrazar a su familia cuando baja el Teatro Verano. Quedé como a mí sorprendida. nunca me tocó estar en estos roles para ponerle un cucurucho a alguien y preguntarle cosas. Esa imagen que hiciste así es exactamente lo que sentís físicamente. Estás como haciendo ¡ja, ja, ja! Y vas llegando y vas empezando a ver como los baños, ¿no? Como en la vida real. De repente a tu familia así y hay una mano que te hace ¡cuán! Y te saca. Entonces es como un golpe que te trae a la realidad que es muy fuerte y que a veces también a los periodistas no les gusta. Entonces, yo entiendo que a veces en ese momento se quiere la nota, se quiere ese... Pero vos no tenés ni idea ni cómo te llamás, no sabés ni cómo tenés puesta la ropa, porque te cambiaron rapidísimo y te bajaste y te tocó y te abrazó gente que no tenés la menor idea de quién es, porque tu familia ya te está esperando con una botella con agua en el pedregullo. Entonces, no sé... También pienso que sería mucho menos interesante entrevistar a alguien que ya pudo respirar y como volver a su eje, claro. Pero siento que hay como un tiempo ahí de cuidado. Yo tuve se me enojó mucho una vez un señor, que por suerte no sé cómo se llama, pero mucho se enojó conmigo, mucho, porque yo le había prometido antes que iba a hablar con él, mucho se enojó, porque cuando yo voy llegando al pedregullo, a mis hijos les resulta un embole cósmico ir a verme a cualquier cosa porque soy la mamá, o sea, todo el tiempo me ven, van a los ensayos, todo. Y yo no sabía que ellos iban a ir a verme al Teatro de Verano, por suerte. Y cuando me voy haciendo la vueltita y los veo, me quedo a vivir acá. Y venía el productor de este señor a decirme, ¿te está esperando? No, decirle que no. No, pero vos le dijiste. No. Estoy con lo que más me interesa por la única razón que estoy haciendo esto. No, déjame acá. Y bueno, yo como participante tuve ese problema. Es raro también ese momento, pero también pasa en el fútbol. Que termina el partido y a Cavani o a Suárez o a uno de estos lo sacan y enseguida, a ver, y yo qué sé. Si no tenés ni idea de lo que acaba de pasar, ¿no? Pero como en las sutilezas, en los detalles finos, capaz que sería como muy... En algunos lugares, en algunas cabinas ahora y en el Teatro de Verano te esperan con agua o con coca, si pedís. Porque claro, además eso, ¿tenés sed? Hace 70 minutos que estás tipo, ¿tenés sed? Lo empezaron a considerar hace relativamente poco. Que capaz que está bueno decirle a la persona que está así, vamos a darle un vasito de agua. ¿No? Digo, como ser amorosos como periodistas, carnavaleros, creo que es algo bueno para los artistas. Desde el sindicato, gracias. No, yo creo que ahí está bueno lo que vos decís de la sutileza, ¿no? Hay una lógica de cada medio y una estructura, ¿no? Creo que después uno puede poner el matiz, eso es personal. Me parece que, a ver, los que estamos en esto, nos gusta esto, el micrófono y hablar y no sé qué, y tenemos nuestro ego también. Lo que tenemos que hacer siempre es el ejercicio de saber o de pensar o de, yo qué sé, que los protagonistas son los que están arriba del escenario. Si uno no pierde de vista eso, que los protagonistas son los otros, estás más cerca de ser respetuoso, de entender la situación, de no ser un idiota y de no creerte algo que es muy fácil de creerse, que uno es más importante que lo que está pasando. Y creo que eso sí es un ejercicio de periodismo puro y duro.
Bueno, yo no quiero retenerlos mucho más tiempo de lo que habíamos acordado, así capaz que les pregunto si quieren agregar alguna otra cosita que les haya quedado en el tintero. Bueno, acá en el, Gabriel está muy callado. en el auditorio entiendo que hay gente que le interesa el tema y que se va a dedicar a esto. Bueno, desde mi espacio también de militancia, decir que seguimos siendo menos las mujeres en el carnaval, que la mayoría están en los rubros técnicos, pero sobre los escenarios seguimos siendo una amplia minoría en relación a los hombres que con todo el derecho y las herramientas se paran a decir. Entonces también pedirles a ustedes, si van a ser profesionales del carnaval, que también empiecen a mirar con un ojo más amable a esas mujeres que nos paramos ahí y que además de exponer nuestro trabajo, siento que en esta cosa de querer igualar, a veces quedamos en un lugar un poco cruel, porque bueno, yo tuve la oportunidad de poder decirlo arriba de un escenario, pero lo voy a seguir diciendo. No creo que a ningún, o a muchos varones de los que se suben a hacer carnaval les pregunten permanentemente dónde están sus hijos o con quién dejaron a los hijos para ir a hacer tablados. Y a nosotras sí, y como que más que a meternos en la fiesta, muchas veces algunos periodistas con algunas de estas preguntas lo que nos invitan es a retirarnos de la fiesta porque nos hacen acordar que tenemos que ir a maternar o tenemos que ir a ocupar espacios o nos hacen sentir que estamos ocupando un espacio que no nos pertenece y que yo, en el lugar que me toque estar, porque este año no salgo en carnaval ni tampoco voy a hablar de carnaval en ningún lugar, voy a seguir militando porque cada vez sean más las voces femeninas que estén sobre el escenario, porque hay mujeres muy valiosas, hubieron mujeres muy valiosas y habrá mujeres muy valiosas que tienen muchas cosas para decir en esta fiesta. Además, bueno, muchísimas gracias a los tres. Y muchas gracias a todos ustedes. No sé, miro para allá a ver cómo estamos. Bien, ¿esto qué significa? ¿Que podemos cerrar? ¿Que estamos bien? Si quieren alguna... Son las 7:05. Tenemos un minutito por si hay alguna pregunta del público, si tienen ganas. Bien, mano levantada. Bueno, gracias a todos, gracias por la organización del Congreso. Me gustaría vincular un poco esta mesa con una mesa que tuvimos recién sobre la hinchada y los hinchas. Me imagino que como amantes del carnaval, personas que le gustan el carnaval, tienen algún cierto amor por algún conjunto. ¿Cómo hacen para separar, si lo tienen, ese amor por un conjunto del hincha, del periodista? Y si realmente creen que exista esa separación hoy en día, o si estamos como están vinculados y motivados por esos amores de hincha. Muchas gracias. Si quieren, recogemos como distintas preguntas, comentarios y... Mi pregunta tiene que ver con el estado de la fotografía periodística. Así que como investigador me cuesta enormemente encontrar buenos registros fotográficos del carnaval. O sea, el carnaval es tan abrumador, ¿verdad? Infinito, diverso. Y sin embargo lo que aparece en la prensa, escrita sobre todo, ¿no? Es mínimo. Entonces para los investigadores nos hacen un trabajo tremendamente arduo. No sé cuál es la posibilidad de un desarrollo de una fotografía periodística de carnaval. O sea, los que conozco, que les he tenido que pedir las fotos, los cuento con 3 dedos de la mano. Creo que por allá atrás puede ser o no. ¿No? Entonces damos paso a la mesa. Hinchada. Fotografía. Hinchada, perdón. Hinchada, fotografía. No, lo que pasa Han es que dejado no. mudo Estoy pensando, a Juan Castel. Estoy recordando. Si querés te doy un tiempo. No, porque para mí es muy difícil ser hincha de un conjunto de carnaval. La verdad, yo voy predispuesto a que me guste el espectáculo. Yo soy hincha de Peñarol. Y ahí sí, está, ¿viste? Ahora,
a mí en una época me gustaba mucho Contrafarsa, en una época tenía cierta cosa afectiva por la Gran 7. Y había años que no me gustaba el espectáculo, y me gustaban otros espectáculos, y me emocionaba más con otros espectáculos. Entonces, no sé, no puedo darte una respuesta porque nunca lo viví desde ahí. Me cuesta. Me da la impresión de que si uno es hincha de algo y lo dice, es mucho más fácil, porque aparte en carnaval tampoco es que, yo qué sé, los espectáculos están mejores, y la gente después sigue a esos espectáculos. Más allá de los núcleos duros de algunos conjuntos. ¿Y No, la hinchada no juega ningún papel al momento de comentar? O sea, voy a poner un ejemplo muy gráfico. Para mí no hay hinchada como la hinchada de los Cíngaros. está bien. De acuerdo. O sea, sí, se organizan muy bien, están muy Se juntan organizados. este domingo a cortártelas. Todo. Este domingo se juntan a cortártelas Pasa para de la todo prueba. y me parece fabuloso. Y cuando estaba Pinocho vivo, Pinocho hacía así y se quedaban todos, Pinocho hacía así y se iban todos del Teatro Verano. ¿Vos decís que ningún periodista deportivo está sesgado por 4.000 personas diciendo con globos así, sí, Cíngaros? No, yo creo que algún periodista le puede tener miedo a Pinocho. Eso es distinto. Pero con el tema de las hinchadas me parece que no. Los que más o menos estamos alrededor del concurso también, sabés que por determinadas cuestiones hay conjuntos que están más para ganar que otros. Y cuando un espectáculo es bueno, incluso con conjuntos que pasa mucho en las murgas, murgas que de repente no tienen hinchada, empiezan a llevar gente como locas porque el espectáculo está bueno, porque tienen figuras. El carnaval es mucho de las figuras también. Y hay determinadas figuras en determinado conjunto. El espectáculo hace reír, la murga canta bien y la gente acompaña. Y eso en el Teatro Verano se siente. Y esa sensación es la que de repente permea en el jurado. Es así, la de acá hay algo que está moviendo a la gente. Pero no la de la hinchada que va y que ya sabés cuánta gente va a llevar un conjunto y qué van a hacer también. Eso está bueno, es folclórico, pero realmente me parece que la hinchada pura y dura que lleva cada conjunto, me parece que no mueve en ese sentido, en el sentido del concurso y del jurado. Sí lo otro, que es algo mucho más espontáneo, y es, bueno, acá está pasando algo como, bueno, el ejemplo más evidente fue la Catalina en el 2005, que no la teníamos nadie, y en el lapso de ese carnaval nos dimos cuenta que estaba pasando algo que era un tsunami y que era totalmente distinto a cualquier otra cosa que hubiéramos visto, con la gente. Y creo que el jurado, aparte que lo que en una primera rueda no la habían visto a la murga, bueno, la tiraron para arriba y ganó bien. Pero me parece que es más, sigue siendo algo que lo popular, la sensación que hay en la calle también llega ahí, ¿viste? Creo que no es tanto lo de una hinchada concreta. Y hablando de los Cíngaros, lo que está bueno para entender qué pasa con los Cíngaros en el Teatro Verano es ir a los ensayos. Vayan a los ensayos de los Cíngaros y ahí van a entender por qué pasa lo que pasa en el Teatro Verano. A veces, yo eso se lo digo a amigos, a colegas, digo, vayan a un ensayo de los Cíngaros. Están de más. Esto que yo decía de que cómo se organizan es de profunda admiración. Pero eso también es carnaval. Están de más. Eso es muy carnaval, entender, porque si nos vamos a sorprender todos los años, está buenísimo lo que pasa, pero más sorprendente es lo que pasa en los ensayos. Que hay 500 personas. Claro. En un ensayo hay 400, 500 personas a las risas. Y lo que pasa ahí con la gente y el conjunto, y cómo el conjunto genera un ida y vuelta con la gente, eso es maravilloso. Bueno, ahí está la cuestión. Pero de verdad, hoy es 11 de octubre y subieron un video a las redes los integrantes de Cíngaros avisando que este domingo 13 de octubre se juntan a cortar tela roja para la prueba de admisión, que va a ser en diciembre. Realmente es una hinchada muy organizada. Es como... Sí, es muy admirable. Ahora, si fuera solo por la hinchada, ganarían todos los años. Y han ganado unos cuantos años y otros años no les ha ido bien. Depende del espectáculo. Digo, ahí sí yo soy defensor del espectáculo. El espectáculo es bueno. La gente acompaña. La gente tampoco es boba. ¿Y las fotos? Las fotos. No sé si bien la pregunta si venía por el lado de la accesibilidad de los archivos o si la falta de diversidad en la cobertura. Yo de lo que puedo hablar un poco es el año que viene la diaria cumple 20 años y yo estoy desde el arranque y
capaz queda en otra ocasión para contar el porqué, pero durante los primeros años del periódico no podíamos ir al teatro de verano. Entonces había ahí como una afinidad entre lo que pensábamos del carnaval, desde dónde cubrirlo, y la materialidad, ¿no? La imposibilidad de acceder. Entonces eso yo veía que no solo desde los textos, sino también desde la cobertura gráfica, estimulaba otros ángulos y otros encares, otros escenarios. Y luego, también siempre desde la diaria, con la aparición de el animarse a hacer otros formatos, ¿no? Más de crónica y eso, se expandió un poco, no era solamente el conjunto en el escenario. En la diaria, en general, los fotógrafos, no solo con carnaval ni solo con cultura, siempre trataron de, además de captar lo que era el espectáculo en sí o los artistas, también al público. Y siguen saliendo muchas coberturas gráficas en las que los protagonistas son las personas que están asistiendo al espectáculo. Eso en cuanto a la diversidad es lo que yo podría decir. Pero si es un tema de archivo, bueno, hablamos después. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Se animan a traer el micrófono? Mientras van en eso, agrego que hay, por ejemplo, gran disponibilidad de fotos del concurso del Teatro de Verano. Digo que DAECPU la sube a su página y tiene fotógrafos contratados, pero que yo no he encontrado casi de tablados, ¿no? Como que es cierto que hay lo que hablábamos de la centralidad del concurso, quizás la mayor parte de las fotos que uno se encuentra son del teatro. Del velódromo en la diaria hay muchas. Sí, no, pero digo, suelen concentrarse como en... Sí. Ni que hablar de otras expresiones carnavalescas que no están en ese periodo, ¿no? Pero bueno, ya hice tiempo, ya llegó el micrófono. Hola, ¿qué tal? Camilo acá, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por sus opiniones y por compartirlas con nosotros. Nada, en general organizo mis preguntas, pero esta como que fue al final, entonces disculpen si queda un poco desorganizada. A mí lo que me viene como interpelando desde hace muchos años con el rol del periodismo, sobre todo en el concurso, en el marco del concurso oficial del carnaval, como muchas veces en pro como de estar surfeando esa ola de lo que se debe decir o de la forma que hay que opinar o hablar de los conjuntos, muchas veces se termina como cayendo en un modo como despectivo que intenta ser crítico constructivo, pero a todas luces no lo es, y eso como que termina afectando groseramente y extremadamente negativamente, en la autoestima de los conjuntos, y cómo eso termina siendo contraproducente incluso a futuro para el rol del periodista de carnaval, porque claro, los conjuntos van dejando de salir, bueno, todo lo que sucede, ¿no? Entonces como poner ese tema arriba de la mesa y preguntarnos hasta dónde llega la responsabilidad en el rol del periodista de carnaval con respecto a ese sentido, ¿no? De los comentarios despectivos para con los espectáculos o las creaciones que en definitiva son de artistas uruguayos, ¿no? Nada, eso. Gracias. Esa es para mí. No, está bien. No, saco el... ¿Qué? Milita. Sí, porfa. No, simplemente no, me sorprende. Despectivos tampoco escuché todos los programas, entonces de repente tengo opiniones que no Vos me escuchás llegan. más que yo, seguro. Yo escucho mucho, sí. Escuchaba capaz, en una época era adicta a los programas de carnaval, y lo que encontraba era como una tabla rasa en la que era muy difícil poder opinar efectivamente, desde el respeto siempre desde el respeto. Pero es que hacer una lectura crítica de un espectáculo me parece que es respetarlo justamente. Es decir, no esta cosa, especie de sobreentendido de que en carnaval yo que sé, está todo bien. No, es decir, si decís que un espectáculo está bien es porque está horrible. Si está bueno tenés que decir que está absolutamente maravilloso.
porque, digo, es muy difícil que se hable de un espectáculo que no sé si los términos o los adjetivos correctos es que está bien o está mal, sino que, bueno, que no logró transmitir lo que se proponía. Creo que es muy difícil que eso se llegue a decir en carnaval. De repente son códigos que se manejan a nivel de lo que pasa que hay otras, digamos, otras artes en las cuales eso es una regla que tenemos asumida. Es decir, una película gusta o no gusta. Digo, también será porque en la aldea, digamos, estamos hablando con gente que está demasiado próxima como para expresar determinadas opiniones, y esto que quede clarísimo, jamás poniendo en duda lo que es el respeto que se debe a todos los espectáculos, pero donde a veces a mí me parece que de pronto un análisis más incisivo, más exigente, también, digo, le hace bien, me parece a mí al carnaval, no sé, opinión. Quizás ahí, como para aportar, capaz que quienes vemos el carnaval como público y escuchamos los comentarios como público, lo vivimos un poco distinto a los conjuntos. Me pasó en este carnaval ir a ver una murga al Teatro Verano. Nada, había estado linda, ¿no? Como todo muy emocionante, no sé qué. Termina, salimos, todo, ¿no? Como arriba, en el Pedregullo, qué lindo, fuimos al teatro, estuvo bueno. Uy, esta parte sonó más o menos, pero nada. Se van al club en el ómnibus, nosotros vamos después en auto por otro camino, y llego y había un clima como de velorio. Absoluto, todo caras largas, todo así, no sé qué, y nosotros tipo, no sé, no, lo que pasa es que vinimos escuchando los comentarios. Y después yo escuché algunos de esos comentarios y no eran tan demoledores. O bueno, no sé, por lo menos a mí, claro, yo no le había puesto el cuerpo al espectáculo. A mí no me parecían tan demoledores. Decían, sí, en esta parte se escuchó medio mal, que era lo que efectivamente había pasado, pero imagino que esta cosa de bajar del teatro con toda la emoción y chocarte contra el comentario que evalúa lo que acabas de hacer, capaz que puede estar jugando un poco en eso, porque yo encontré como esa diferencia, que hay programas y programas, y por algo escuchamos algunas cosas y no otras. A mí no me pareció tan terrible lo que habían dicho, y la murga estaba destruida. Era como una cosa de ya está, no pasamos a la liguilla, no volvemos a hacer carnaval, era como todo muy tremendo. Bueno, capaz que ahí hay como una distancia entre los distintos roles y cómo los vivimos, no sé, para aportar a la discusión. No, yo creo que, yendo a lo tuyo, creo que primero tiene que haber un respeto elemental. Hay distintos estilos, cada uno elige el estilo que quiere para analizar y decir las cosas. Después está en el que escucha, si escucha o no escucha. Creo que es muy raro también lo que pasa en carnaval en un punto, porque a veces los que validan las opiniones esas de los tipos que no saben nada, supuestamente, son los que se suben al escenario. Entonces, generalmente la primera reacción que llega, estoy hablando de las radios, ¿no? Que es, Sí. es el medio creo que que estamos todos hablando de las radios, está sin más decirlo. metido en eso, de ese momento, ¿no? De cuando se bajan del comentario, los comentarios radiales que tienen cada uno su característica. Pero son los conjuntos los primeros que reaccionan ante eso, a favor y en contra, y muchas veces por comentarios que a veces que no los involucran a ellos, sino que se está hablando de otro conjunto, pero si le das para adelante a este conjunto, por transitiva me estás dando para atrás a mí, porque es hasta folclórico, diría. Yo creo que hay una cosa que, primero, yo a veces lo hablo, ¿viste? Ahí con compañeros incluso, y no somos el centro del mundo. Damos una opinión, no sé qué, la gente que habla ahí en la radio, ¿viste? A veces queda mucho más en un grupo muy chico de gente muy fanática que escucha, y de los conjuntos, y está reducido más a eso, ¿viste? Es como esa cosa, no sé, ¿viste? Hasta folclórica, repito.
Sí creo que aparte el carnaval, que es lo otro, que está muy bueno, me parece a mí que es muy sano porque te mide mucho, por lo menos a mí, es que los protagonistas vos los tenés ahí, ¿viste? Te los cruzás todo el tiempo. En el Teatro Verano estamos todos ahí. Nosotros salimos, andamos por el pedregullo. A mí las veces que alguien me ha querido decir algo, viene y me lo dice. Habló por mí. Entonces eso también te ubica bastante. Ahora, después si a vos te encanta que te vengan a decir cosas y a dar para atrás y que te quieran pegar unos cachetazos, bueno, eso van cada uno. Ahora, depende vos cómo lo tomes, si te lleva a reflexionar o no, pero en ese sentido es muy también medio primitivo lo del carnaval, pero yo creo que es sano, porque acomoda, porque vos podés hablar con el protagonista y con el hincha y con el colega y con el dueño del conjunto, y el dueño de repente viene y te dice, vos, ustedes... Y bueno, ahí se arreglan las cosas. En ese sentido se autorregula bastante bien el carnaval, digo. Todos más o menos sabemos si alguien está caliente con lo que nosotros dijimos, porque te lo dicen ahí. No hay mucha vuelta. Entonces eso yo creo que regula. Después repito, hay estilos. Hay a quien eso le genera unas cosas y a otros nos genera otras. Pero está. Creo que siempre hay para mejorar, eso no hay duda. Y que tenemos que pulirnos cada vez más los que estamos, no solo en carnaval, sino en el ámbito del periodismo cultural, ¿no? Porque yo lo tomo dentro del periodismo cultural, porque parece que fuéramos una categoría aparte también, ¿no? Y bueno, es la cultura de esta ciudad también. Buenas, ahí va. Yo quería hacer más bien no una pregunta, sino quizás una reflexión o algo para pensar entre todos en relación a la profesión, como una herramienta de contribución a la construcción de la memoria del carnaval y de la historia del carnaval y como elemento cultural y de identidad y de patrimonio. Digo que más allá de contar lo que sucede en el tablado oficial del concurso, los tablados barriales, no, también eso, saber cómo que lo que se está contando en un medio, lo que se está filmando, bueno, ya el compañero que preguntaba por fotografía, dónde encontrar y qué es lo que se fotografía, que no deja de ser una herramienta que va a quedar de archivo. Entonces también pensarlo como, bueno, qué es lo que se registra y cómo se registra, y no solo si tal o cual ganó, sino también qué sucedió en esa fecha y qué sucedió en el ensayo y qué sucedió después en la vuelta del tablado, que creo que también eso, como pensar al periodismo como una herramienta en el ámbito del carnaval y más que nada en el periodismo cultural. Me parece que puede ser una buena forma de empezar por ahí, también de repensar desde dónde se comunica y se cuenta el carnaval. Muchas gracias. Pará. Pero a vos te parece qué es lo que estaría faltando. Creo que eso, quiero preguntar en realidad. No, digo, ¿Cómo para lo ven? entender más, perdón, Perdón. porque no. ¿Cómo ustedes ven el valor del periodismo como herramienta de registro del carnaval? No, estoy de acuerdo contigo que siempre se está, voluntario o involuntariamente, se está dejando testimonio, ¿no? Incluso por omisión también. Yo lo que agregaría es que lo que yo extraño en general en las coberturas es de repente una mirada panorámica, ¿no? Tratar de captar en general el espíritu, los asuntos que primaron durante un carnaval específico. A veces, capaz, eso yo te lo digo desde mi interés como lector, no llego a encontrar ese tipo de registro, ¿no? Sí podés ver, bueno, quiénes estaban, etcétera, ¿no? Detalles, pero a veces me gustaría ver más de ese tipo de análisis, ¿no? Aunque sea incluso forzado, pero encontrarle un sentido, una dirección a cada temporada, digamos. Sí.
Bueno. Ay, perdón, quería decir algo. No, porque quizás eso se deja también más para lo académico y quien hace una monografía o hace una investigación sobre, y quizás como, bueno, periodistas también contribuimos a eso, ¿no? Yo miro a Milita ya que investiga mucho a partir de prensa, ¿no? Entonces la prensa sobre carnaval y las crónicas quizás son un insumo súper interesante para quienes a futuro van a mirar a ver cómo se vivía el carnaval en 2025. Y capaz que... Es difícil encarar todas las noches, uno pone el programa en orden cada uno de los conjuntos que actuaron esa noche. No sé si la cosa de repente es más interesante analizar, bueno, cómo el carnaval de ese año, cómo tomó determinadas temáticas, cómo se paró frente a determinados asuntos. Y sí, siempre va a haber espectáculos para destacar, porque siempre hay, por suerte, varios espectáculos que desde el punto de vista artístico, es decir, yo no sé, capaz que exagero, los considero entre los mejores que se ven en el año, en todo el año, en todas las artes escénicas. Pero que el uno a uno no sé hasta qué punto. Y entonces a veces esa cosa es la que lleva un poco a, en fin, a esa crítica a la que yo me refería antes, de que bueno, a todos hay que decirles algo que les dé un poco para adelante, y entonces, incluso con cuando empiezan con un espectáculo, no sé, Araca es Araca, bueno, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la que vos decís, bueno, la cosa no salió bien, pero de alguna manera hay que darle para adelante. Y entonces ahí no sé si eso, digo, capaz que forma parte del carnaval, tiene que ser así, porque tiene ciertos códigos que vienen de hace mucho y de alguna manera seguimos en eso, o si de repente amerita no sé, miradas distintas, y que a veces también es cierto que no todos los programas periodísticos son iguales, tienen su perfil cada uno, y hay algunos que yo creo que tienden más a eso, ¿no? Es decir, a esa mirada como más abarcativa, más analítica, por suerte, pero no. Una cosa capaz que es polémica, que se me ocurre, o sea, la recuerdo ahora a partir de lo que vos decís, ¿no? Y lo que decíamos del registro de lo que ocurre, pero también de las ausencias. Varios amigos me dijeron que no hablara en su momento, ¿no? De esto, pero a mí me llamó mucho la atención y me siento en deuda como periodista desde el lugar donde estoy. Traté de encaminar una nota de por qué en el año en que estalló la pandemia no hubo casi nada de carnaval. Si pensamos que es una manifestación popular, ¿no? Y con su propio impulso, más allá del concurso que tiene toda precisa toda esa infraestructura formal, estatal, subsidiada, publicitaria, bla, 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 pero la poca, no sé cómo decir, como la falta de acompañamiento. Creo que mucha gente de alguna manera sintió esa ausencia, pero justamente como faltaba no se registró bien, no se reflejó bien. Y bueno, después ya vinieron otros asuntos, y es verdad que muchas actividades culturales, la mayoría se vieron suspendidas, pero me parece que hay algunas partes ¿no? Algunas zonas del carnaval son como de acompañamiento, ¿no? De acompañar, ¿no? Todo el asunto, bueno, sobre todo en la murga, ¿no? Y me parece que faltó, se hicieron cosas online, es verdad, pero faltó un poco ese acercamiento. A mí siempre me llamó la atención y autocríticamente me parece que fallamos en dar cuenta de eso, ¿no? Sí. Sí, de lo que se vive también, ¿no? Como en esto de la experiencia, hablábamos un rato de la hinchada de los cíngaros o los tablaos populares, o sea, la experiencia que vos sentís que vivenciás viendo carnaval, eso nunca queda. Capaz que si revisamos las coberturas de los últimos carnavales, pensamos que a todo el mundo le importa mucho más rubro a rubro. Y hay otras cosas que capaz que... Bueno, yo les agradezco de nuevo a todos ustedes por venir, y en particular a
la mesa por lanzarse a esta aventura. Espero que las preguntas no hayan sido nada muy fuera de lo que esperaban. Medio que se preguntaron entre ustedes igual, así que fue una cosa muy autogestionada. Gracias, creo que queda mucho para seguir conversando. En general, sobre carnaval, este congreso nos quedó corto. Todo se terminó, cada mesa terminaba un poquito después y nos quedábamos con ganas de seguir conversando y creo que esta no es la excepción, así que sobre estas preguntas y debates sobre el periodismo de carnaval y sobre todos los temas que hemos tocado en general, creo que para cerrar está bueno un agradecimiento y esta convicción de que hay que seguir generando estos espacios y conversando. Así que les pido otro aplauso para esta mesa increíble.